Ricardo Cirielli es secretario general o titular de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, APTA. Y ya le damos las buenas tardes. Muchas gracias, Cirielli, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo viene el paro? Bueno, hoy estuvimos en CGT, reunidos todos los integrantes de las tres centrales, ¿no? La de Moyano, la de Barrio Nuevo y la de Micheli, que es la CTA. Y evaluando la adhesión, consideramos nosotros que va a ser una adhesión muy importante, que no solo por la convocatoria de los sindicatos que representamos, sino también por otros sectores de trabajadores que quizás sus conducciones a nivel sindical no adhieren a la medida de fuerza, pero sí sus bases, ¿no? Y también los motivos. Esto es, ¿no? Han superado a la conducción gremial. Claro, porque nosotros leemos ahí que hay sindicatos, el de taxi, el de comercio, que no adhieren, pero sin embargo hoy en una reunión en CGT estaban muchos dirigentes de las bases. ¿Peones o propietarios? Peones de taxi. Estuvieron ahí presentes, hablaron en CGT. Que pertenecen a un gremio hasta ahora oficialista. Sí, el que estuvo fue el de la Federación de Taxis, que nuclea por encima de la de Capital que dirige Viviani. Entonces manifestaron ahí su adhesión. Bueno, están la UTA, que es el transporte, de los tres modos de transporte terrestre, ¿no? Automotor, de corta, media y larga distancia, ferrocarriles, está Marturano, y bueno, todos los demás sectores de la industria. Por eso consideramos que va a ser la adhesión va a ser muy importante. Ya lo hemos visto el 20 de noviembre del 2012, hubo una medida similar a la actual, pero creo que en el presente los motivos algunos son iguales y otros se han incorporado. Y hay un tema fundamental que es el tema de la inseguridad, ¿no? Esto como centrales lo hemos tomado como un reclamo de la sociedad argentina. Ahí ya no solo aquellos que están sindicalizados, sino para todos, porque el gobierno desconoce los problemas que hay en el país. Así como desconoció que existiera inflación, desconoce la inseguridad que existe en el país, no le da soluciones al impuesto al trabajo. Es decir, hay varios temas donde nosotros venimos reclamando y el gobierno los desconoce y considera que no son importantes. Convengamos que un paro no tumba un gobierno. Un paro en democracia no hace daño, es simplemente un grito en el medio del desierto, ¿no? Sí, por supuesto. O un grito en medio de la calle, pero digamos, es un grito. Grito. ¿El gobierno escuchará? Mire, el paro es la última instancia, ¿no? Nosotros venimos reclamando diálogo, el gobierno no dialoga con ninguno de los tres sectores, porque justamente en la democracia el diálogo hace para evitar cualquier tipo de situaciones como esta. Yo creo que el gobierno vive otra realidad, porque como le decía antes, la inflación ellos no hay, inseguridad no existe, problemas con la sociedad no hay, problemas de tarifazo dicen que no lo hay, cuando están aplicando un importante tarifazo. Entonces, devaluación la tratan de ocultar. Si para el gobierno existe una realidad que no es la que coincide para la mayoría de la sociedad argentina. Claro. Entonces, creemos que en esa lógica bastante extraña que tiene de conducir la presidenta de la Nación, no van a cambiar ellos. Yo creo que lo que vamos a hacer nosotros, bueno, golpear con esta medida de fuerza y esperar que haya soluciones, lo que decíamos nosotros, ¿no? Que llame el gobierno, que busque algún interlocutor creíble, porque ese es otro de los problemas, no tenemos interlocutores, que un gobierno muy debilitado, que no, el jefe de gabinete lo desgastaron la propia política del gobierno y su propia interna, el ministro de Economía es un inexperto, es decir, no hay quien pueda reunirse con los sectores sindicales para poder empezar a encontrar un camino de solución. Usted fue funcionario en esta etapa, digamos, en esta etapa kirchnerista. Usted fue subsecretario de Transporte Aéreo Comercial. Sí, así es. Dependía de Jaime, secretario de Transportes. Y usted tuvo la oportunidad de conversar con Kirchner en algún momento, de saber o de dialogar con él y de alguna manera de calificarlo como un gobernante que puede negociar o no negociar. ¿Qué piensa de esta etapa del kirchnerismo o cristinismo? Llámelo como quiera. Bueno, Néstor sí que lo conozco, lo conocí por supuesto. Él era una persona muy intransigente. Dura. Cabeza dura, sí, pero cuando veía la inminencia del peligro, cambiaba de actitud. Es decir, si tenía que negociar o hacer algo para no perjudicar su imagen, lo hacía él. No tenía escrúpulo en ese sentido. Lo que sí lo puedo comparar con la falta de liderazgo
político de la presidenta actual, de Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene una ausencia de ese liderazgo, es una persona que no, para mí, algunos dicen que parece un chico, porque no tiene noción del riesgo, del peligro. Es decir, se mete en cuestiones... del límite. O de los límites. Ella avanza, es ajena, pareciera ajena, uno lo ve recién cuando estaba mostrando el tema de los Twitter, del rapero del día de ayer. Es decir, para mí son pavadas que no están a la altura de un jefe de Estado. Es decir, la sociedad está reclamando mayor seguridad, que bajen la inflación, mayores inversiones en las áreas de transporte, en autopista, en energía, y de eso no se habla y no se dice nada. Pareciera que estuviera metida en casa de gobierno tuiteando o conversando con algún grupo de amigas de ella, pero no parece que fuera una jefa de Estado. Parece ser, o por lo que he leído, que hay todo un plan de lucha. Ustedes tienen todo un plan de lucha. Sí. Puede venirse una de 48 horas, un paro de 48 horas. Sí, no, lo que se evaluó y esto se está conversando y esperemos que no se llegue a concretar, ¿no? Por supuesto. Esto no le hace bien al Estado, al país, ni a los la sociedad. Argentinos. No queremos estar en conflicto, pero sí hay un determinado plan de lucha que se habló mucho de hacer una movilización con un paro a continuación. Pero nosotros vamos a hacer mañana esta jornada de paro, esperamos que haya un diálogo del gobierno que entienda que los problemas de los argentinos los tenemos hoy, que no deje de pensar en el 2015, lo mismo que la oposición. Están todos pensando en el año 2015 cuando los problemas los tenemos hoy los argentinos. Claro. Y quien conduce el Estado hoy es este gobierno. Ahora, en la preparación del paro o en la adhesión hacia el paro de las bases, hay dos líneas contrapuestas, o mejor dicho, una que a ustedes no les gusta, que es la movilización en la calle, los piquetes, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta? Piquete en realidad hubo siempre, ¿no? Sí. No es algo novedoso, pero en el caso particular de mañana que no es necesario. Y además nos puede evitar que se evalúe correctamente la adhesión al paro. Es decir, yo creo que en definitiva no debería haber piquetes, si bien tienen derecho a expresarse, pero no deberían ser para evitar que los trabajadores que quieran ir a trabajar lo hagan. Es decir, estamos por la libertad de trabajo. Aquel que quiera hacerlo tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Pero también este tipo de medidas no es necesario porque en el caso nuestro, la aviación, el día de mañana, adherimos nosotros y a TCPA, que son las tripulantes de cabina de LAN, que la conduce Paula Marconi. Ya con estos dos sindicatos no vuela ningún avión en el territorio argentino. Y no necesitamos que el pasajero no llegue ahí, sino simplemente si quiere que llegue, pero desgraciadamente no va a poder volar. Claro. Entonces, este tipo de actitudes no estamos mucho de acuerdo, no la vemos desde el punto de vista de que no sirven como una protesta social, porque hay casos que sirven, pero no es en el día y en el caso particular de mañana. Cirielli, hay dos temas que me preocupan y no lo quiero dejar ir sin preguntarle. Primero, ¿qué opina de la gestión de aerolíneas? Es muy pobre, muy lamentable. Me refiero a Recalde y compañía, sí, ¿no? Sí, Sí, en este periodo, porque yo he criticado ya el de Iberia, después el de Marsans, y ahora tenemos este periodo donde... Sí, usted siempre militó en el peronismo, me imagino. Sí, pero el primer cargo público que tuve y único fue con Néstor Kirchner como subsecretario. Sí. En este caso yo considero que se ha perdido mucho dinero. El Estado argentino ya lleva puesto más de 4.000 millones de dólares. Y para dar un ejemplo... aproximadamente 1,5 millones, 2 millones por día de dólares se pierden. Sí, eso es lo que algunos economistas sacan ese tipo de cuenta. Lo que sí, para dar un ejemplo, Gol debe estar cotizando en bolsa, la empresa brasilera, 1.000 o 1.200 millones de dólares. Quiere decir que ya se compraron o se pagaron 4 Gol, o el equivalente a 4 Gol, para invertir en aerolíneas argentinas. Ahora, cuando algún periodista, si quiere ir, o los senadores o los diputados, que nosotros siempre los invitamos, vaya a recorrer los hangares de Ezeiza o Aeroparque, se va a encontrar con una realidad que es la misma que existía en la década de los 90 o de los 80. Están todo igual, no han habido inversiones grandes en lo que es la planta industrial de Ezeiza, ni tampoco en Aeroparque. Es decir, todo ese dinero volcado con el esfuerzo de todos los argentinos, no sabemos dónde fue a parar. Esto va a ser materia seguramente de investigación el día que la justicia u otro gobierno tenga todas las intenciones de hacerlo. Claro. Cirielli, fuera de cámara, tomando un cafecito, usted me contaba de la paralización de la fábrica, del polo industrial
de aviación. ¿Cómo es eso? Hay pocos trascendidos al respecto. Bueno, en Córdoba está FADEA, que es la Fábrica Argentina de Aviones, donde este estado la recuperó el gobierno, creo que en el año 2009, para hacer de eso un polo aeronáutico industrial. Lamentablemente nosotros ahora le venimos llamando la fábrica que no fabrica, porque no hace nada, está paralizada. Pero hay sueldos que se cobran. Se cobran los sueldos, ingresó mucha gente de la fracción política La Cámpora, de los cuales no son profesionales, los tomaron por una cuestión política, y sí hay un grupo importante de profesionales que quiere trabajar, quiere desarrollar. En Córdoba se pueden hacer desde partes de aviones hasta un avión completo. Pero, Cirielli, perdóneme, la Argentina tuvo industria aeronáutica antes que Brasil. Y hoy Brasil, los Embraer, se venden a Estados Unidos, que son fabricantes de aviones. Es decir, es como los que nos quieren vender naranja del exterior. Es decir, es realmente, o yerba mate, es decir, realmente es muy curioso todo esto, ¿no? Usted me contaba que la fábrica fue pergeñada o puesta al día en la década del 20. Es decir, ya llevamos 80 años. Exactamente. Y no ha pasado nada más allá del Pulqui. Claro. Y además algunos aviones de reconocimiento. Sí, el Pucará, el Pampa. Sí, pero es un polo industrial importante, el Estado lo recupera, y como usted bien dijo, Embraer hace décadas atrás estaba en cero, digamos, y nosotros estábamos en una industria importante. Hoy Embraer le vende aviones a gran parte del mundo, tiene un acuerdo con China, donde una parte se fabrica en China. Aviones excepcionales. Sí, son aviones muy buenos. Es más, de hecho Argentina compró Austral, tiene 22 aviones de esa característica y de esa marca. Entonces nosotros creemos que eso se puede desarrollar, se puede hacer acá, con la capacidad técnica, conocimiento, con los profesionales que tenemos en Córdoba, y también con un proyecto nacional que busque los intereses argentinos, ¿no? Que desarrolle ese polo. Lamentablemente, ni Puricelli, que fue el ministro de Defensa anterior, ni Rossi, que es el actual ministro de Defensa, tienen los conocimientos, la capacidad y la voluntad de hacer un desarrollo de esas características. Claro. Enrique Peñeiro desarrolló varios films donde puso en evidencia la fragilidad del transporte aéreo. Problemas en los aeropuertos, problemas de radarización. ¿Cuánto hay de criterioso en toda esta...? Sí, la pregunta es muy directa, la que le quiero hacer. ¿Es peligroso volar en la Argentina? No, no es peligroso. Lo que sí, cuando ocurre un accidente hay una cadena de eventos que tienen que ocurrir para que ocurra un accidente. No es que ocurre porque sí, sino tuvo que haber la suma de varios factores para que ocurra un accidente. En el estado que se encuentra hoy el sistema de comunicación y de radarización del país es bastante débil, ¿no? Con lo cual contribuye a la posibilidad que pueda ocurrir un accidente. Y le voy a hablar específicamente del control de tránsito aéreo. Por ejemplo, torres que no tienen la infraestructura necesaria, llueve adentro de las torres, no me diga. No hay equipamiento. Por ejemplo, deme un ejemplo. El aeroparque. En el aeroparque llueve. Cuando llueve, los compañeros que trabajan ahí, los controladores, tienen que desplazar los equipos porque cae agua, filtra por todos lados, por las ventanas, las instalaciones son precarias. Mientras tanto hay una infraestructura para el pasajero que sí, es muy linda. Sí, la parte de hotelería es muy buena. La parte de hotelería, pero cirujanos no hay. No. Y además, están los cirujanos, lo que no está son la sala de cirugía. La sala con las condiciones que deba estar, que debería estar. Entonces le estoy diciendo, no hay comunicaciones, el problema del sistema de comunicación que es entre el torrero, el controlador y el piloto, falla, es intermitente. Entonces son eslabones de esta cadena de eventos que están empezando a fallar. Es la primera vez que escucho la palabra torrero, dijo. Sí, porque son los que están en la... son los que están en la torre, los habitantes de la torre de control. Sí, son compañeros que son controladores de tránsito aéreo. Torreros lo llaman ustedes. Sí, algunos dicen torrero, controladores, trabajan ahí arriba en la torre. No hay visual buena en el caso de aeroparque. Entonces hay un montón de factores, y si uno recorre el país, en Mendoza el sistema de radar está falló las últimas semanas, el de comunicación también. ¿Cómo hacen los aviones? Es decir, digamos, si hay el cielo está cubierto, si hay un sistema de nubes. Bueno, eso es peligroso, ¿no? Porque los controladores tienen que pasar al sistema antiguo, que es anotar todo,
¿no? Espaciar más los aviones en altura y en distancia. Y suponer que. Y considerar que la otra persona está haciendo las cosas correctamente, porque no hay visual cuando falla el radar. Y cuando falla la comunicación hay visual, si es que funciona el radar, pero no hay comunicación con el comandante de la nave. Entonces son factores de riesgo que se incrementan. Ahora usted me puede preguntar, ¿esto lo saben las autoridades? Y yo digo que sí que lo saben, porque nosotros, ya desde cuando estaba Schiavi, como secretario de Transporte, le llevamos notas, le planteamos todos estos problemas, se comprometió a hacer inversiones, nunca las hizo. Luego vino, bueno, ahora está Ramos, que no sé, es inexistente, el actual secretario de Transporte. Se la planteamos a Puricelli. Es el intendente de una ciudad de Santa Fe. Baigorria. Sí, Baigorria, sí. Sí, de una estación ferroviaria. Sí, sí. De un ferrocarril que no pasa. Debido a una calle, fue todo lo que hizo hasta ahora. Sí, sí. Estaba él y bueno, ahora está el actual ministro de Transporte, Randazzo. Yo me reuní en diciembre del 2013, hace unos meses, con él, donde le manifestamos la urgencia de hacer las inversiones que corresponden en el área de lo que es el tránsito aéreo. Porque esto es peligroso, no estamos hablando de una situación donde no hay riesgos de vida. Acá hay riesgos de vida. ¿Y de qué manera? Se comprometió, ¿Y de qué manera? Él dijo que sí, que ya se estaba por hacer, y le pongo un ejemplo. El año pasado, en octubre, un avión de Austral que se fue de pista y continuó en la cabecera, chocó y rompió el ILS, que es un sistema para aterrizajes. ¿En qué consiste ese sistema? Ese sistema se comunica electrónicamente con el avión y puede aterrizar el avión con visibilidad cero. Para esto tiene que existir el ILS, el avión capacita con la tecnología necesaria y el piloto autorizado y entrenado para esto. Este no está funcionando desde el accidente ese hasta ahora. Lo compraron, no llegó, dicen que la orden de compra salió, que lo están trayendo. La cuestión es que el Ezeiza está funcionando en condiciones muy precarias. Es un aeropuerto donde la visibilidad, más en estas épocas donde hay mucha humedad, sí, aumenta la niebla. Y la niebla ni le cuento en Ezeiza. Claro, son bancos de nieblas, entonces se hace imposible aterrizar. Hubo un avión de British que el otro día, creo que lo aterrizó en emergencia, se estaba quedando sin combustible porque no tenía visibilidad, porque no funcionaba el ILS. Y Randazzo nos dijo que ya lo voy a hacer, esto fue en diciembre, estamos ya en abril, todavía no lo hicieron. Entonces, lo que vemos es que hay una desidia por parte de las autoridades del gobierno, que si no conocen, que se rodeen de gente que conozca. Pero lo peor es ser responsable de la posibilidad de que ocurra algún incidente o accidente, estando la solución al alcance de ellos. Cirielli, ¿cuánto implicaría? ¿Qué inversión? ¿De cuánto estamos hablando? Mejorar todo este sistema. Mire, el radar, el ILS creo que salía aproximadamente $10 millones. Y cuando estuvimos reunidos con Randazzo... Chirolas, si uno habla... Mire, si compara con lo que se puso en aerolínea, $4.000 millones. Claro. Hablar de $10 millones. Sí. Y en ese momento se hablaba de algo de 400, 500 millones de pesos, perdón, no de dólares, para invertir en infraestructura, en equipos de comunicación que se necesitaban para las torres, sí, y la comunicación entre los comandantes y las torres de control. Esto no lo ponen. Acá no es un problema de dinero. El dinero está en el país, y si no, que lo pidan prestado si es necesario. Yo oportunamente estuve reunido con todas las líneas aéreas que nuclea Jurca acá en la Argentina, esto fue el año pasado, y ellos estaban dispuestos a poner dinero, a aportar para comprar los equipos de comunicación, todas las empresas extranjeras y nacionales, porque consideraban que cuanto mejor están comunicados y mejor equipamiento tienen los controladores de tránsito aéreo, los aviones están menos tiempo en el aire y gastan menos combustible, además de ser más riesgoso, ¿no?, que esté en el aire. Claro. Es decir, se suma, es una cuestión económica sumada a una posibilidad de un incidente aéreo. Claro. Es un tema de debate, ¿no? Es un tema de debate. No comprendo o no entiendo por qué las empresas de aviación extranjeras no han presentado quejas. Sí que la presentan. Lo que pasa es que son bastante débiles, respetuosos. No, son respetuosos. Yo los conozco cuando fui subsecretario. Son respetuosos de las leyes y de las autoridades de un gobierno. ¿Cómo, perdón? Son muy respetuosos de las leyes y las autoridades de los gobiernos. ¿Cómo corresponde? Sí, pero hay otros que no. Como gente decente, digamos. Sí, es lo normal eso. Es lo normal. Entonces ellos por lo general no hacen escándalo, no van a los medios. Se cuidan mucho de hacer eso, de no hacerlo, por supuesto. Pero digamos, la Argentina debe estar estigmatizada por las líneas aéreas extranjeras. Sí, seguramente. Es así eso.
Esto es así, esto es así. La pregunta es la siguiente. En la torre de control de Aeroparque llueve. ¿Y los radares? ¿Qué pasa con los radares? Porque bueno, tenemos una fábrica de radares en el sur. Pero para la aviación todavía no están. En caso de Ezeiza hay un radar que es el backup, porque el principal no está funcionando. Y el backup, cuando sale de servicio, ocurre lo que conté antes, que tienen que pasar un sistema manual, anotando manualmente todos los controladores dónde está el avión, a qué distancia, y avisándole que se separen entre uno y otro, no le empiezan a dar distintas altitudes. Y en el caso de la radarización, que muchos hablan del tema del narcotráfico, ahí falta bastante inversiones. Se necesitan radares fijos y también radares móviles, porque si son todos fijos, aquel que quiere ingresar ya saben, los detectan, los puede interceptar. Claro. En vez de uno móvil, nunca saben dónde está. Pero también a todo esto necesita una política antinarcotráfico, porque por más que alguien lo termine viendo cómo ingresan y salen los aviones del territorio argentino con cargamentos de droga, si no hay alguien que intercepte y meta presos y detenga todo este tránsito ilegal de droga, no va a servir de nada, no va a ser anotar las estadísticas. Cirielli, muchas gracias por este diálogo, realmente, y digamos por su aporte esclarecedor. A partir de ahora voy a tomar prevenciones antes de subir un avión y viajar a alguna provincia. Es seguro. Es seguro. Es seguro, bueno. Porque hay muy buenos profesionales. Bueno, sí, sin duda alguna, los pilotos argentinos son excepcionales. Y los controladores, los técnicos. Bueno, hemos escuchado al señor Ricardo Cirielli, que es secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, quien nos ha explicado un poco la participación del gremio en el paro de mañana, en el paro rotundo de mañana, pero además hemos hablado de los déficits de infraestructura fenomenales y de una falta de política aérea sostenida, avalada por el Estado, y un Estado que no se preocupa, es decir, un Estado ausente. Así como hay un Estado ausente en materia de educación, hay un Estado ausente en materia de política aeronáutica.